Bien, en este vídeo vamos a ver la resolución del examen que propuse, que hicimos en la modalidad presencial. Lo tenéis subido, tanto el enunciado como la resolución, pero algunos me habéis comentado que eso, que sería conveniente pues que lo explicara pues más que nada por el tema de los bucles, ¿no? Que es la parte un poco más delicada, ¿de acuerdo? Son 4 ejercicios, yo ya los he descargado. Voy a utilizar un ejemplo de un alumno que sacó un 10, que lo hizo todo muy bien, y vais a ver que no es para nada complicado. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio. En el primer ejercicio lo que nos pide es que lo hagamos en primer lugar en pseudocódigo y después, digamos, que lo implementemos en Java. ¿Qué pide el ejercicio? Pues pide que leamos un dato numérico entero, y que ese número tiene que ser positivo. Si es negativo, no nos sirve. Es decir, en el momento en el que yo lea un valor que no cumpla con esa condición, el programa acaba, ¿vale? Entonces, en el caso de que sea positivo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a iterar, es decir, a leer una cantidad de veces. Si, por ejemplo, introduzco el valor 5, pues va a leer 5 números. Entonces, para cada uno de los valores que yo vaya leyendo, tiene que ir contabilizando pues cuántos son positivos, aquí lo dice, cuántos son negativos, cuántos valen cero, y me tiene que sacar también la media de aquellos valores que yo haya introducido por teclado que sean positivos, ¿vale? Bueno, yo lo tengo, ya digo, voy a utilizar el que ha hecho el compañero, pues, el alumno, ¿de acuerdo? Bien, voy a bajar esto un poco aquí. Bueno, aquí viene el pseudocódigo. Vamos a pasar, si parece bien, a lo que es el código como tal. Evidentemente nosotros vamos a necesitar pues una serie de variables para contener toda esa información, ¿de acuerdo? Voy a ir abreviando algunas cosas, si me permitís. Yo para esto soy un poco maniático, ¿vale? A mí me gusta dejarlo así, porque se lee bastante mejor. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lógicamente tenemos que aclarar una serie de variables que nos van a ir haciendo falta. Lo primero que tenemos que hacer es leer un número entero. Ese número va a representar la cantidad de datos que a continuación vamos a leer. Pues bien, de esta manera, con este código que conocéis, pues voy a dejar en cantidad un número entero, ¿vale? Entonces, como dice el enunciado, cuando cantidad sea menor que cero, me tiene que aparecer un mensaje indicando que se ha producido un error, y a continuación el programa tiene que finalizar. En caso contrario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues según dice el enunciado, lo que tenemos que hacer es leer esa cantidad de datos. Bueno, aquí el alumno, si os fijáis, ha utilizado un while, podía haber utilizado un for, no hay ningún problema. Yo, de luego, particularmente lo hubiera hecho con un for, pero bueno, él está en su derecho, bueno, ella en este caso está en su derecho de hacerlo como considera oportuno. Entonces, si por ejemplo hemos introducido la cantidad 5, pues dice, mientras que la cantidad 5 sea mayor que cero, ¿qué hace? Va a hacer aquí un proceso de lectura, ¿vale? Esto lo voy a poner así, un poquito más separado, que sea mejor, ¿vale? Va a hacer un proceso de lectura, va a leer un dato que lo va a dejar en num, y cuando ese dato num sea mayor que cero, va a incrementar el contador de los positivos. Por lo tanto necesitará una variable que se llame positivo, que se inicializará con el valor cero, y va a tener una especie de contador que va a ir arrastrando la suma de todos aquellos números que sean positivos, ¿de acuerdo? Ese contador lo denomina met, ¿vale? Deja en met lo que había antes más num, más el número que ha leído. En el caso de que el número sea negativo, incrementará el contador de los negativos, y en el caso que el número sea cero, incrementará el contador de los ceros, ¿vale? Además, puesto que está en un bucle, está iterando, tiene que salir de alguna manera. Entonces, esa cantidad la va a ir decrementando, ¿de acuerdo? Fijaos que con esta expresión lo va decrementando. Yo luego lo hubiera hecho de otra manera, hubiera puesto aquí un for, pero bueno, funciona perfectamente. Bien, una vez que sale del while, pues lo que hace es que nos muestra el número, la cantidad de números positivos, la cantidad de números negativos, la cantidad de ceros, y luego tiene que calcular el valor medio. ¿Cómo calcula el valor medio? Pues muy sencillo, dividiendo esa suma que ha ido arrastrando a lo largo de las iteraciones entre el número de números positivos que ha ido leyendo, y a continuación nos lo muestra, ¿vale? Vale, vamos a hacer una ejecución para que lo veáis. Voy a meter cinco números, por ejemplo. Voy a meter dos positivos, dos negativos y un número que valga cero. Voy a decir que voy a leer 5 datos. Primer número, el 9. Segundo número, el 8. ¿Vale?
Tercer número, el -3. Cuarto número, el -5. Y quinto número, el 0. Bien, pues lógicamente el resultado es que me dice dos números positivos, dos números negativos, un número que vale 0 y la media me dice 8. En realidad la media debería ser 9 y 8, 17 entre 2, 8,5, ¿de acuerdo? Pero eso es por el tipo de dato que ha empleado para calcular la media, ¿vale? Fijaos que media lo ha definido como un número entero. Realmente media debería ser eh, un doble, ¿de acuerdo? Compuesto va a ser un valor con parte decimal, puede ser un valor con parte decimal, lo tiene que definir como doble, ¿vale? Yo creo que es sencillo lo que es este ejercicio, es bastante escueto. Bien, vamos a pasar al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos dice que tenemos que hacer un algoritmo tanto en pseudocódigo como en Java en el cual nos va a generar 100 números enteros al azar comprendidos dentro de un rango, el rango 1, 2000, y nos va a decir cuántos de ellos no son divisibles, ni por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 7. ¿Vale? No es que me valga que no sea divisible por 2, no. O sea, tiene que ser que a la vez que ni sea divisible por 2, que no sea divisible por 3, que no sea divisible por 5, que no sea divisible por 7. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a verlo. También está aquí hecho. Es este de aquí. Lo voy a arreglar un poco para que se vea más claro. Es muy fácil. Un poquito más grande, que lo veáis mejor. Vale. Fijaos, tenemos que generar 100 números al azar. Por lo tanto, como yo sé la cantidad que tengo que generar, pues lo normal es utilizar un for, ¿vale? En el caso anterior también yo hubiera utilizado un for, pero bueno. Entonces, un for parte del 0 hasta el 99 en este caso. ¿Y qué es lo que hacemos? El número que generemos lo tenemos que dejar dentro de una variable. Ese número va a ser un número entero, ¿vale? Por lo tanto, lo definimos aquí. Definimos int como número. ¿Y qué hacemos? Dejamos en num, si os fijáis, ahí está la fórmula para generar un número al azar entre 1 y 2000. Recordar que esto nos da un número real. Entonces, puesto que yo quiero un número entero, lo que tengo que hacer es hacerlo un cache, lo tengo que convertir. Entonces, le antepongo esta expresión, con lo cual consigo que se vaya a la parte decimal, ¿de acuerdo? Bien, y una vez hecho eso, lo único que tengo que hacer es esta condición. Es decir, si cumple que el tanto por ciento de la división, perdón, el resto de la división entre 2 es distinto de 0 y el resto de la división entre 3 es distinto de 0 y el resto de la división entre 5 es distinto de 0 y distinto de 7, pues lógicamente lo que hago es incrementar una variable que se llama contador que va a ir acumulando todos los números que he generado que cumplan con esa condición, ¿de acuerdo? Y luego al final, pues simplemente digo que hay tantos números que no son divisibles por esas cantidades, ¿vale? Lo ejecuto. Cada vez que lo ejecute me va a dar un resultado diferente porque lógicamente estamos utilizando funciones aleatorias, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí me dice que hay 22, bueno, pues si lo vuelvo a ejecutar, pues me dirá que 27 o 35 o 15, en fin, lo que en cada momento se genera al azar, ¿vale? En este caso 17, ¿de acuerdo? Es sencillo, ¿no? Vámonos al 3. El 3 es un poquito más complicado, pero bueno, no es tan difícil. Lo que se trata es lo siguiente. Tenemos que leer un número n por teclado, ¿vale? Dentro del rango 1-10. En el caso de que el número que leamos, como dice aquí, no esté dentro de ese rango, pues lógicamente pues, me tiene que dar un error y ahí tiene que acabar la cosa. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que calcular esta expresión. Y esta expresión quizás a lo mejor os puede resultar un poquito compleja, pero realmente no es muy difícil. Esto es un sumatorio, es decir, yo tengo que sumar todos aquellos términos que empiezan con el valor i igual a 0 y acaban con el valor i igual a n. Es decir, yo tendría que sumar raíz de 2 por 0 más 0 elevado, perdón, más n elevado a 0, ese sería el primer término, más raíz de 2 por 1 más n elevado a 1, más, ese sería el segundo término, raíz de 2 por 2 más n elevado a 2 más, ese sería el tercer término, y así sucesivamente. Es simplemente un sumatorio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues vamos a ver el código. Está aquí. Un momentito. Aquí lo tenemos, ¿vale? Un momentito que lo arregle. Ella, perdón, ha utilizado el while, yo hubiera utilizado un for, pero vamos, no se pedía tampoco que utilizarais ese. Entonces, ¿qué hacemos? Pues fijaos, aquí
Aquí leo un dato numérico n, que va a ser digamos, el número de términos de la sucesión, y le digo, mientras que el valor de i sea menor o igual que n, ¿de acuerdo? Pone menor o igual porque fijaos que aquí en el ejercicio tiene que llegar hasta n, parte del cero y tiene que llegar hasta n, ¿de acuerdo? Entonces la i al principio vale cero. ¿Qué hacemos? Dejamos en total lo que había antes más esta fórmula, ¿de acuerdo? ¿Y esta fórmula qué es? Pues esta parte de aquí es la raíz cuadrada de 2 por i y esta parte de aquí es n elevado a i. Para ello utilizamos los métodos SQRT de la clase Math que nos proporciona Java y el método POU de la clase Math. En este caso, si os fijáis, tiene un único parámetro que es 2 por i y en este caso tiene dos parámetros. El primer parámetro es la base y el segundo es el exponente, ¿de acuerdo? Bien, como he utilizado un while, yo tengo que ir avanzando, ¿de acuerdo? Entonces tengo que incrementar el contador. Y por último, lo que hago es mostrar pues el resultado final. Con eso obtendría el resultado de la suma de los términos que yo le di. Si yo lo ejecuto, por ejemplo, coloco el valor 5, ¿vale? Pongo un 5, pues el resultado pues lo que dé, ¿vale? Yo en este caso ya digo, voy a poner un for porque a mí me gusta más. Yo lo pondría así. El resultado va a ser el mismo, lógicamente. Bueno, aquí lo llama, voy a ponerle i, perdón, j, para que no tengan el mismo, no, voy a ponerlo i, voy a ponerle i, aquí sería menor o igual que n, aquí no haría falta definir la i, no me haría falta, de hecho me daría un error si la vuelvo a definir, esto lo quito, esto lo quito, ahí lo tengo, ¿de acuerdo? Me tiene que dar el mismo resultado, esto va fuera, esto sobra. Bueno, vamos a probarlo. Le he puesto un 5 y ha salido 3917, si no recuerdo mal. Ponemos un 5, ahí está, ¿de acuerdo? Es lo mismo, exactamente igual que hemos hecho. Yo, de luego, si puedo, utilizo el for, que es lo más cómodo, ¿de acuerdo? Siempre que sepáis el número de veces que tenéis que iterar, el número de vueltas que tenéis que dar, un for. Cuando no lo tengáis claro, entonces un while. Ahí sí, ¿de acuerdo? Bien, ese sería el tercero. Y vamos al último. El último es también bastante sencillo. Dice que tenemos que generar un número al azar entre 1 y 100 y me tiene que decir cuáles son los divisores de dicho número. Es decir, si por ejemplo genero el número 50, pues me tiene que decir que los divisores son el 1, el 2, el 5, el 10, el 25 y el 50, ¿de acuerdo? Venga, vamos a probarlo. Está aquí. Lo voy a... Aquí ha hecho lo mismo. Ha puesto un while. Yo, si me permitís, lo voy a sustituir por un for, más sencillo. Vale, aquí el for tendrá que empezar por 1 y tendrá que acabar en n, ¿vale? Perdón, en num, que es como lo ha definido ella. Un momento, todo esto lo quito, esto me sobra, esto un poquito más grande que sea mejor. Esto es un i. Esto sobra, esto me sobra también y esto me sobra. Vale, fijaos que lo que hago. Yo genero un número al azar comprendido entre 1 y 100, ¿vale? Esta es la forma de hacerlo. Y lo que hago es que, imaginad que he generado el 50. Pues lo que tengo que hacer es recorrer todos los números que están entre el 1 y el 50 y con cada uno de esos números tengo que tratar de comprobar si son divisores del número 50. Es decir, divido 50 entre dicho número y que es lo que hago aquí. Y si el resto es cero, significa que es divisor. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo.
Me lo va a generar al azar, pero bueno, voy a ver el número que ha generado. ¿Vale? Fijaos que ha generado el 41, es un número primo, únicamente tiene dos divisores, el 1 y el 41. Vamos a generar otro diferente. Bueno, fijaos que me ha vuelto a generar otro que es primo. Voy a forzarlo. Por ejemplo, el número 100. Voy a poner el 100. Me tiene que decir que los divisores son el 1, el 2, el 4, el 5, el 10, el 20, el 25, el 50 y el 100. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? El 1, el 2, el 4, el 5, 10, 20, 25, 50 y 100. ¿De acuerdo? Entonces lo único que hacemos es un bucle recorriendo desde 1 hasta num, siendo num el número que, esto lo quito, el número que he generado al azar. Voy, lógicamente, en el bucle voy avanzando uno en uno y lo que hago es dividir el número entre el número general al azar entre el valor del índice y a partir de ahí, pues si es cero, pues es un divisor. ¿De acuerdo? Lo único que tiene un poco de complicación en este caso es decidir si utilizamos el for, el while o el do. Mi recomendación siempre es la misma. Si sabemos el número de iteraciones, como es este caso, un for. Si no lo sabemos, tenemos que decidir si utilizamos el while o el do while. ¿Cuándo utilizar el while o el do while? Cuando yo tenga la certeza de que como mínimo tengo que ejecutar lo que hay en el interior del bucle una vez, utilizo un do while. Y cuando pueda ocurrir que lo que hay en el interior del bucle no se ejecute nunca, utilizaría un while. Esa es la diferencia, ¿vale? Pero vamos que se puede implementar con cualquier tipo de bucle, ¿de acuerdo? Bien, pues es un ejemplo sencillo pues para recordar el tema de los bucles, que es muy importante, ¿vale?